en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982, en la cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, con la usurpación de Puerto Stanley por parte de tropas argentinas, bajo órdenes de la Junta Militar, General Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lamidoso. La Argentina contó con 23.428 combatientes, según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación. Por su parte, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria de mano de la primera ministra Margaret Thatcher, que ordenó bombardear sobre Puerto Argentino. 40 años de la Guerra de Malvinas. ¿Qué te genera ese número? Bueno, es un número no solamente redondo, sino también un número lo suficientemente importante, contundente, como para seguir manteniendo viva la memoria de lo que fue una gesta mal conducida, pero que puso de alguna manera a la nación de pie detrás de uno de sus objetivos históricos permanentes, que es el de la recuperación plena de la soberanía de nuestro país sobre nuestras islas. ¿Qué te genera haber sido parte de uno de los momentos, si no quizás el momento más difícil de la Argentina? Me genera un gran orgullo haber participado y haber formado parte, pero por sobre todas las cuestiones, el orgullo de haber dado junto a mis compañeros lo mejor de todos nosotros para que la bandera argentina flameara, aunque más no fuere 70 días en nuestras islas, y para, de alguna forma, dejar un mojón para que los diversos estados, a través de las diversas conducciones, hagan de esta lucha algo incansable hasta no ver definitivamente a nuestra bandera flameando sobre nuestras islas. ¿Cómo recordás el momento en que te enteraste que tenías que embarcar a Malvinas? ¿Cómo fue ese momento? Y fue un momento muy tenso, porque cuando Argentina invade las islas, yo era parte de la clase a la que le faltaba relativamente poco tiempo para irse de baja, con lo cual fue una situación un tanto así confusa, ¿no? de cierta normalidad entre lo que estaba proyectado y esa realidad que se nos vino encima. Es bueno aclarar también que nosotros no fuimos pensando que íbamos a ir a una guerra, pensamos que íbamos a ir a tomar posición de un lugar. Las negociaciones diplomáticas fracasaron y el Reino Unido, a través de su premier Margaret Thatcher, decidió que iba a venir a recuperarlas, y bueno, el resto es ya historia. ¿Sentiste miedo en algún momento? Sí, ¿O cuál fue el momento? Muchas veces sentí miedo. Sentí miedo desde el momento en que me enteré de que los ingleses ya estaban rumbo a las islas. Sentí miedo con los primeros bombardeos, sentí miedo cuando vi aviones nuestros que eran derribados por las fuerzas enemigas. Nunca me olvidé, no creo que me olvide en mi vida. Y después, bueno, ya los últimos días, una situación en la que tuve que llevar los restos de un soldado que había sido compañero mío en el año de conscripción de servicio militar. Él se fue de baja, lo reincorporan, lo mandan a una compañía de infantería, y bueno, en una emboscada pisa una mina, voló en pedazos, se pudo recuperar una parte de su cuerpo, y bueno, me dieron la dura tarea de llevar
parte de su torso a la enfermería para que lo analizaran, ¿no? ¿Qué se te cruzó por la cabeza en ese momento? Que al siguiente bombardeo esa palangana podía ser llevada por un compañero mío con mis restos. ¿Cómo recordás el momento en el que te enterás que hundieron al ARA General Belgrano? Belgrano. Bueno, el hundimiento del Belgrano fue, de alguna manera, la confirmación de que iba a haber guerra. El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero ARA General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. El conflicto vivió uno de los acontecimientos más crueles y polémicos de la Guerra de Malvinas. El submarino nuclear británico, Conqueror, hundió el crucero argentino General Belgrano, donde murieron 323 soldados argentinos. Hay una historia que contás siempre, que te he escuchado en otros lugares, de un partido del Mundial 82, Argentina-Bélgica. Y eso fue el día previo al cese de combate. Fue uno de los últimos combates. Se estaba combatiendo prácticamente a la entrada de la ciudad. Y a la hora del partido nos mandan a cargar unas municiones a unos camiones que tenían que ir a donde se estaba combatiendo cuerpo a cuerpo. Entonces estábamos yendo de un lado para el otro, cargando las cajas, muy pesadas por cierto, y en un momento determinado empiezan los tiros. Nos ordenan que nos tiráramos de cabeza prácticamente a los refugios, a las trincheras. Bueno, a eso fuimos, y con mis compañeros encontramos que había una radio, una de esas viejas radios zagalenas grandes, que seguramente la habrían traído de alguna casa abandonada, de algún kelper. Y me acuerdo que con un compañero empezamos a boludear con la perilla. Llegamos a dar con la transmisión del partido de José María Muñoz en Radio Rivadavia, y en un momento justo llega el gol de los belgas, con el que ganó Bélgica. Paran los bombardeos, nos ordenan que saliéramos y que siguiéramos con la tarea, y yo por lo menos no me enteré de cómo había salido el partido hasta después de la rendición, que fue al amanecer del día siguiente. Como a mí ese ratito, que puede haber sido de 5 minutos, pero que para mí fue eterno, me hizo olvidar por un momento que yo estaba en el medio del infierno. Me gustaría preguntarte por Julio Cado. Se hizo grande en el recuerdo, porque también se había ido de baja, porque él tenía una hija chica, y era sostén de madre, viuda, si mal no recuerdo ahora, y era maestro de escuela. Y él quiso ir porque les había prometido a sus alumnos que iba a ir a Malvinas, de las que tanto les había hablado, a hacer soberanía. Y alrededor de él se construyó una leyenda acerca de toda esta historia que lo engrandece más, ¿no? Como ser humano, como maestro. Siempre digo que él sí, por lo menos para mí, fue un héroe, ¿no? Porque quiso ir aún sin tener la obligación de hacerlo, y porque de alguna manera pudo dar testimonio desde un acontecimiento histórico de lo que él les había contado a sus alumnos, ¿no? Que me parece algo enorme, valiosísimo. Te quiero llevar a los medios de comunicación. ¿Qué rol tuvieron durante la guerra? ¿Qué papel cumplieron? Yo puedo hablar, obviamente, por los medios que recibía cuando mi familia, mis amigos me lo mandaban por encomiendas, con lo cual recibía como mínimo una semana después. Ahora, cuando uno vuelve y ve lo que se comunicaba, bueno, cómo los medios, ¿sí?, hoy por hoy comunican lo que comunican, bueno, imagínense ustedes cómo se manejaba la información en un conflicto que involucraba al país, a la nación, a la patria, al Estado argentino, en plena dictadura. El "estamos ganando", título de una revista, declaraciones de uno de los generales que tuvo a cargo en la Operación Malvinas, cuando ya iniciado el conflicto, dijo sin ningún tipo de vergüenza: yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo, y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Al cabo de 10 semanas de batalla, las fuerzas británicas desalojaron a las fuerzas argentinas.
La derrota de la Guerra de Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. Viene un sargento y nos comunica que se había firmado el cese de fuego y que iban a venir a buscarnos barcos argentinos en un proceso paulatino de evacuación. Bueno, nos dicen que los barcos iban a tardar 8 días en venirnos a buscar, con lo cual dijimos, no puede ser que después de estar 60 y pico de días en estas condiciones, ahora tengamos que esperar todavía una semana más para volver al continente. Es muy probable que hayan sido los ingleses los que tuvieron esta decisión, decidieron aportar ellos los transportes y bueno, nos evacuaron a todos. Era un barco inglés, tenía que entrar al continente argentino con bandera de la Cruz Roja, pero bueno, finalmente supongo que se negoció y se pautó la llegada a Puerto Madryn, que ahí fue cuando bajamos, y de ahí a Trelew, de Trelew en avión a Campo de Mayo. En Campo de Mayo, bueno, otra sarta de incongruencias, nos querían también hacer quedar acuartelados 10 días. Bueno, y lo que sí se buscaba con eso era el apriete sutil, ¿no? Como para que no denunciáramos de todo lo que habíamos sufrido. Fue tanta la presión que desde adentro y desde afuera se ejerció para que nos liberaran, que también eso duró 2 días. ¿Tuvieron contención psicológica después de volver o...? A nivel estatal no, la democracia vuelve un año después, no nos olvidemos de eso. Lo que hizo el Estado en ese momento fue tratar de tapar, de apretar, de sugerir muy sutilmente, palabras más, palabras menos, que aquí no ha pasado nada, que si bueno, que era una guerra. Bueno, la contención que tuvimos fue más que nada de gran parte de la sociedad, de manera voluntariosa. Y después sí, ya cuando vuelve la democracia, que se reglamentan leyes, hubo, ¿no? una atención un poco más amplia y completa. Para Galtieri se tradujo en una inmediata salida de la presidencia y su reemplazo por el general Reinaldo Viñone. Un año más tarde, Viñone convocó elecciones, poniendo fin al sangriento régimen. La salida de la Guerra de Malvinas hacia la democracia ya tenía fecha, octubre de 1983, de la mano del doctor Raúl Alfonsín, tras la triste Guerra de Malvinas. ¿Te sentís un héroe? No. ¿Por qué? Primero porque no combatí y segundo porque me quedaría grande ese mote, habiendo compañeros que sí se trenzaron mano a mano con el enemigo, cuerpo a cuerpo, que realmente dieron en el campo de combate la vida y la dejaron, muchos de ellos, cuando muchos otros los estaban mandando al muere para perpetuarse en el poder, para seguir sojuzgando y dominando a una sociedad como lo venía haciendo desde el golpe de Estado del 76, con oficiales que nos trataban mal, que nos torturaron como si fuésemos realmente subordinados y basuras, y que, como dije siempre y lo sostengo hasta el día que me muera, en el campo de batalla fueron más cobardes que cualquiera de nosotros, que teníamos apenas un año de instrucción encima, y muy deficiente, por cierto. Si tuvieras la posibilidad de hablar con Marcelo Rosasco de 1982, ¿qué le dirías? Le diría que lo banco mucho, que lo que está haciendo será recordado desde ese momento para siempre, y que nunca olvide que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y que la defensa de nuestra soberanía no solamente se hace estando específicamente en el campo de batalla, sino día a día a través de lo que uno emprenda, de lo que uno decida y de lo que uno sueñe. En el año 2000, el presidente Fernando de la Rúa declaró al 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas, donde se recuerdan a los 649 soldados argentinos que murieron en las islas, a todos los veteranos que combatieron y a los caídos durante la posguerra.